Alex Paredes, que lleva por muchos años estudiando y capacitando y como mentor también de empresas culturales y creativas, porque Alex también ha sido una casualidad, o quizás no ha sido una casualidad, pero nosotros en este caso bilateral lo es en este caso, porque Alex también tiene mucha experiencia internacional, pero hay una casualidad de que Alex Paredes ha estado en los dos países también facilitando estos procesos de formar capacidades para la mejora de las competencias digitales de estas artesanas. Quisiéramos, Alex, darte, por supuesto, Alex Paredes, director de Planeas, una agencia que lleva ya 10 años de trabajo haciendo estas cosas en América Latina y que ha tenido la posibilidad, como les dije, de ver con una mirada, bueno, local, porque es chileno, a todo el proceso chileno hay un proceso panameño. Alex, quisiéramos que nos compartieras desde tu visión también qué piensas, cómo ha sido estos procesos de formar capacidades con un enfoque de inclusión social en la economía creativa, específicamente en el tema de la digitalización, que es uno de los grandes retos que además nos trajo el COVID. Después hablaremos un poco más. Sí, gracias Lázaro. Saludos a todas, queridas por ahí. Maru, Carolina, Mercedes, Alejandra por ahí, qué gusto verte. Bueno, y a los demás colegas también. Y los que están acá, doctor Carranza, un gusto conocerlo. Ahí nos podemos tomar luego un café virtual, ya que estamos en la virtualidad. Bien, he tenido la fortuna de llevar con la empresa, con la agencia Planeas, este reto de poder pensar cómo los artesanos, en este tema específico, cómo los artesanos, las artesanas cambian la plaza pública, ¿no? El lugar donde estaban naturalmente concebido como el lugar de la venta, a esta nueva plaza pública que son las redes sociales y los marketplaces. Ese ejercicio de cambio ha requerido muchas características especiales, pero tal vez, y escuchándolo a ustedes, ¿no? También escuchando a Maru, a Mercedes, creo que hay un factor importante que lo anoté ahora, que es estas nuevas tolerancias. Estamos siendo más tolerantes ahora a otros tipos de ejercicio. El sector cultural en sí mismo a veces es poco tolerante, como decía Carolina Pereira, ¿no? Que pareciera ser de que que la cultura y el mercado no funcionaban muy bien. Bueno, esta, esta pandemia y esta nueva realidad nos ha significado que pensemos en otras tolerancias, como por ejemplo la digitalización. Y en ese ejercicio nos pusimos el desafío, tanto con el Ministerio de Cultura de Chile como también el Ministerio de Cultura de Panamá, de pensar cómo los artesanos, las artesanas, puedan seguir generando su función de artesano y que mucho más que hacedores, y ya lo explico, desde la virtualidad. Para ello creamos un programa que tiene 3 ejes. Al principio tenía 4 y luego nos dimos cuenta que había uno que era demasiado obvio y lo pusimos entre medio de todo. Pero los 3 ejes principales fue, el primero, el relato identitario. Y creo que es la base de todo esto. Una artesanía se podría simplificar, se podría buscar la esencia de esa artesanía como un relato, finalmente. Si el relato no está presente en la artesanía, entonces estamos en graves problemas. El relato es fundamental para entender cuál es el acervo cultural que le estamos otorgando al otro que está comprando, ¿no? Al otro que no soy yo, por cierto, más allá del comprador. Entonces, primero trabajamos el relato. Ya decía don Carlos ahí que me gustó mucho lo que nos contó ese video, no lo había podido ver, así que me puso muy contento. Ahí Mercedes, después me lo comparte, por favor. Y ya decía don Carlos Álvarez que le enseñamos a decir las cosas de una manera distinta. Claro,
buscamos de alguna forma de que ese relato identitario no perdiera la identidad, valga la redundancia, una vez que estaba puesto en las redes sociales, que es una forma distinta de decir las cosas. Luego trabajamos el catálogo, la construcción de catálogo y las colecciones. ¿Por qué fue importante esto? Otro cambio fundamental para la vía virtual, los canales de Internet, es el manejo del mix de productos, el stock también, que es un problema, creo que el más difícil para los artesanos, pensar en tener un stock, por más mínimo que sea, porque cuando publican algo, el comprador lo quiere ahora ya. Cuando publican algo, tienen que tener a lo menos 3 de cada cosa. Y eso significa, ¿cierto?, un catálogo que también, por cierto, involucra cómo voy a enviar, qué voy a enviar y cuál va a ser el formato de lo que estoy vendiendo para poder enviarlo de un punto a otro. Y finalmente, las prácticas de publicación. Y estas prácticas de publicación las hemos visto desde 3 áreas, ¿no? Primero, aprender a usar los smartphones para sacar fotografía de nivel, de calidad, y que puedan ellos mismos entender cómo ponen un fondo infinito, cómo juegan con la luz, cómo juegan con el encuadre, y tomando en cuenta todas las herramientas que hoy día un smartphone puede tener, que pues, efectivamente saca fotos muy, muy buenas para poder hacer un catálogo. El diseño, cómo ellos también pueden trabajar el diseño, que lo deben hacer hoy día más que nunca, porque tienen que, siempre decimos nosotros, vender algo es una promesa, ¿no? Tienen que hacer una buena promesa. Alguien que vende algo vende una promesa hasta que no lo usa y deja de ser promesa, sigue siendo una promesa antes de comprarlo. Entonces, esa promesa tiene que quedar tan bien hecha que no solamente la fotografía, sino que también el diseño de gráfico que hay detrás de la propuesta. Y finalmente, el tema de cómo generamos redes sociales, tanto como tienda en las redes sociales, como en Facebook, Instagram, como también en otros marketplaces, que en el caso de Chile se está usando también Mercado Cool, que es un convenio que se hizo el ministerio a través de la Cámara de Comercio de Santiago con Mercado Libre. Entonces estamos trabajando desde esas 3 áreas. La cuarta área que ya contaba que nos quedó un poco tal vez como desconectada, aunque está más conectada que nunca, era la internacionalización. Pero pensar en la internacionalización fuera de Internet tiene mucho sentido cuando estamos buscando hacer conexiones, ¿cierto?, con otros mercados, con otros compradores, con otros canales de distribución. Pero cuando estamos vendiendo en Internet, cuando estamos en las redes sociales, la internacionalización viene por perogrullo, está inmersa. O sea, el comprador, el que está viendo esa artesanía, ya no está solamente en tu ciudad, ya no está solamente caminando por la plaza pública por la que estaban caminando hace un año atrás, sino que puedes estar, un artesano chileno puede estar vendiendo en Panamá, o una artesana panameña, como el caso de Diana Díaz, de Julia Aparicio, que empezaron a vender desde Instagram, están vendiendo también a otros países, que son artesanas panameñas. Bueno, ese es como el concepto del programa. ¿Qué, eh, ¿Qué conclusiones o qué aprendizaje hemos sacado de esto, del programa mismo? Bueno, varios. Tal vez dentro de los más importantes está el tema de esta mayor tolerancia, ¿no? O sea, ya pensar que la virtualidad era para los jóvenes, eh, ya dejó de ser algo, ese paradigma ya quedó atrás. Don Carlos Álvarez, que está ahí, que mostraba en el video Mercedes, es un señor de una tercera edad, y él trabaja no solamente con Internet hoy día. Él generó para la Navidad del año 2020, generó más de $9.000 en ventas desde Internet. Por otro lado, se están juntando nuevamente las generaciones. Ya está trabajando
la señora, la abuela con sus nietos, con sus nietas, que le están ayudando a publicar y le dicen, mira, abuelita, pero esto podríamos sacar la foto de esta manera, y se empiezan a involucrar con lo que la abuela está haciendo. Entonces estamos logrando otras formas de conexión entre las generaciones, que es una preocupación latente cuando hablamos de artesanía, ¿no? La transferencia cultural que genera la artesanía y que es muy de familia. Pero también estamos pensando cómo se trabaja grupalmente. En el caso de Chile, trabajamos con agrupaciones. Son 36 agrupaciones de artesanos. Y entonces ha significado que también eh, empiezan a mirar que hay talento distinto. Hay un talento para decir las cosas, hay otro talento para mostrar esa cosa, y hay otro talento, por supuesto, para desarrollarlo, incluso administrar hoy día. Pensar, solamente pensar una colección es pensar de cómo administramos un stock. Y bueno, me quedo con hartas cosas que con ganas de contarles, pero tal vez Alex, esas son, sí, sí, Alex, quizás también hacer una reflexión muy breve porque muchas veces cuando uno siente que lo bueno o lo malo que le pasa a uno, nada más que le pasa a uno, y tener esta perspectiva comparada también puede ser muy interesante. ¿Cómo en tu sí. experiencia de haber tenido los pies puestos, pies virtuales, los pies puestos en cada uno de los países, son tan diferentes los problemas que tienen los artesanos panameños, las artesanas panameñas, que los de las artesanas chilenas? ¿Qué cuestiones interesantes has encontrado desde tu visión de experto también en cada uno de los países? ¿Qué cuestiones comunes y cuáles diferentes? Si nos pudieras aportar alguna reflexión Sí, sobre esto. perfecto. Sí, gracias. De hecho, me cuesta demasiado mirar diferencias, porque las similitudes son muy, muy, muy grandes y muy fuertes, las similitudes. Primero, es un sector muy resiliente. Tanto la gente de Panamá, que son, nosotros trabajamos con 60 mujeres artesanas allá, y que también trabajaron a nivel grupal, por cierto, y eso lo provocamos, ¿cierto? En conversaciones con Maru dijimos en algún minuto, trabajemos en grupos, y trabajamos en 12 grupos, y eso también significó que pudiéramos tener una experiencia muy parecida a la de Chile en ese sentido. Tienen los mismos problemas, tienen los mismos, digámoslo así, nivel de problemas, ¿no? Por un lado, en una mayoría, son su fuente principal de ingreso, tienen una pasión muy profunda por lo que hacen, trabajan desde una forma también muy profunda la identidad de lo que hacen. Ellos no están vendiendo productos, ¿no? Ellos están entregando una como visión en muchos casos. Y ellos son demasiado, no demasiado, nunca demasiado en realidad, son sumamente espirituales con su trabajo. Y eso, claro, podemos decir, claro, son de la industria creativa, pero créanme, en estos 12 años trabajando en varios países también, con músicos, con gente del cine, con gente de la arte escénica, en los artesanos encuentro una espiritualidad súper especial y que se comparte muchísimo entre Chile y Panamá. Eh, También tuvimos la oportunidad en algún minuto de trabajar con gente en Ecuador, y nos vuelve a pasar lo mismo, ¿no? Y también el tema de que la brecha digital como la creíamos no era cierto, era un problema de oportunidad. Y cuando digo un problema de oportunidad, tal vez estoy diciendo que no era necesario antes de la pandemia pensar la artesanía, pensarla desde la digitalización. Y hoy día que lo es, salen músculos, ¿no? Como dicen por ahí, la necesidad de hacer músculos, salen músculos que no teníamos idea. Gente, insisto, gente de la tercera edad, mujeres que estaban súper desconectadas, ¿cierto? Con esta brecha de inclusión que por cierto le estamos hablando en la sociedad.
ocurre que tenían habilidades escondidas y que era solamente necesitaban un empujoncito. Entonces, esas cosas creo que han sido sumamente enriquecedoras y creo que como sociedad estamos ganando muchísimo en eso, ¿no? Bueno, eso te puedo contar. Muchas gracias. Y como, perdona, y para cerrar, y como diferencia, más allá que son las diferencias culturales, que es cierto que una cultura se toma más tiempo, por ejemplo, para hacer las cosas, una cultura tiene el concepto del tiempo es más gravitante que para otra, más allá del cómo se hace y qué hago finalmente, uno hace un papagayo y el otro hace una loica, eh, más allá de eso, son más las cosas que se parecen a las que se diferencian, definitivamente. Muchísimas gracias, Alex, por esta intervención, que claro, se da en un contexto de la Convención 2005 sobre la protección y promoción de la diversidad de expresiones culturales, lo cual también es un mecanismo al cual nuestros países se han comprometido también para promover sus propias industrias culturales y sus propios valores también en su especificidad. Como dice Alex también, el tiempo es una expresión cultural también y bueno, la riqueza cultural se expresa de maneras diferentes y la responsabilidad del Estado justamente no está en uniformar todas las expresiones culturales, en elegir o priorizar una expresión cultural en detrimento de otra, sino en crear, como decías, Alex, oportunidades también para que las personas puedan expresarse también creativamente y puedan vivir dignamente de su trabajo, porque de eso se trata también un enfoque de cultura y desarrollo que ambos países están impulsando en este sentido. Pero entonces, como siempre, llegó el COVID. O sea, cuando nuestros ministerios estaban tratando de impulsar poco a poco, de construir sus visiones de políticas públicas, de articular lo consolidado, llega la pandemia, que sí es común para todos y sí es común sobre todo en cuanto a sus impactos. Entonces, de alguna manera estamos viviendo un proceso dramáticamente común de desaceleración de procesos, de precarización, un proceso donde se ha visto la precariedad con la que no ya los emprendedores, no solamente aquellos emprendedores que muchas veces tenemos en espacios motivacionales con frases de Steve Jobs, como siempre digo, del tú si puedes, sino también los trabajadores culturales que acompañan también toda la producción cultural, los intermediarios, como habla también Chile en sus procesos también y sobre todo cómo esto se ha dado no solamente en las capitales, sino también que son y han sido casi siempre donde están los focos de la economía creativa, sino también en los territorios también.